Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos empezando una serie de videos educativos especialmente para ti y espero que sean interesantes, interactúes con ellos, ponle mucha atención porque es la base para lo que vamos a desarrollar en clase. No olvides suscribirte para de esa manera poder visualizar posteriormente los canales que voy a seguir subiendo. Espero te diviertas y bienvenido a tu canal, el de Profesor Marcos Santa Cruz. Muy bien, hoy hablaremos, como les mencioné, acerca del oncenio. El oncenio de Leguía, que va a comenzar en el año 1919 y va a culminar en el año de 1930. Es decir, va pues a gobernar Augusto B. Leguía durante 11 años, por eso se le llama el oncenio. A este gobierno también se le conoce como la Patria Nueva. ¿Y por qué se le llama la Patria Nueva? Se le llama la Patria Nueva porque lo que propondría don Augusto B. Leguía era transformar este Perú, nuestro país, con la etapa anterior que venía, transformarla en una nueva patria, en un Perú diferente. Para poder comprender, recuerden que lo que siempre he dicho yo es que no quiero que aprendan, sino que comprendan lo que se aprende. Para poder entender este término de Patria Nueva, debemos nosotros recurrir a los antecedentes. Y cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando antes de, es decir, qué pasó o qué pasaba antes de este periodo que vamos a estudiar, que es el llamado oncenio de Leguía. Y lo que ocurría o lo que pasó era que el Perú había pasado por una etapa llamada de la República Aristocrática. Este periodo de la República Aristocrática, que abarca desde el gobierno de don Nicolás de Piérola, después del periodo de la Reconstrucción Nacional, hasta el segundo gobierno de don José Pardo y Barreda. Con estos dos extremos, desde Piérola hasta José Pardo y Barreda, pasando por supuesto por algunos presidentes, se dio el periodo de la República Aristocrática. Este periodo de la República Aristocrática, que brevemente se caracterizó primero por el control social, político y económico de nuestra sociedad, de nuestro país, por un pequeño grupo en la costa de hacendados y en la sierra de Gamonales, que controlaron y administraron el Perú como si fuera prácticamente su chacra. Es decir, se tenía una visión netamente agrícola. El Perú estaba ligada definitivamente al capital inglés. Entonces, todo lo que se realizaba durante esta época, pues estaba ligado a los intereses de Inglaterra. Asimismo, es una etapa donde se produce una separación entre lo que sería el Perú real y el Perú legal, ¿no? Una separación entre el Perú real y el Perú legal. En otras palabras, entre el Perú del pueblo, de los campesinos, y el Perú de los gobernantes, de los ricos. Se crearon inclusive estos grupitos de personas que para ser de la élite, para tener tú un lugar de prestigio en esta sociedad republicana, tú tenías que tener pues no solamente dinero, sino además un apellido de prestigio. Es decir, pues apellidarte Aspilla, Pardo, Billinghurst, etc. Durante este periodo hubo una explotación tremenda, una marginación tremenda hacia el campesino. Y ya vamos a ver, miren ustedes estas imágenes, estas que les estoy poniendo, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se vivía durante esta época. Aunque durante este periodo también hay que reconocer que hubo grandes luchas sociales, hubo un periodo, por ahí un paréntesis, que fue el gobierno de don Guillermo Billinghurst, que le dieron golpe de estado de paso, en donde se preocupó un poco por el obrero. Se van a dar algunas leyes que favorecen al obrero. Por algo le llamaron el primer obrero del Perú. Asimismo, en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, se va a luchar por lograr las famosas 8 horas de trabajo. Pero aún así el Perú estaba atrasado, teníamos una mentalidad feudal. Se describe en muchas obras de literatura cómo se vivía el país en esta época. Es por ello que, y durante este periodo, no olvidar también que dominó prácticamente dentro de la política el Partido Civil, creado por don Manuel Pardo. Es el que más presidentes va a poner.
con las excepciones de don Nicolás de Piérola, que fue del Partido Demócrata, y don Guillermo Billinghurst, que fue también del Partido Demócrata. Entonces, contra esta realidad es que se va a revelar un personaje llamado, en este caso, don Augusto Bernardino Leguía, que era parte del Partido Civil y que sin embargo llegaba desde los Estados Unidos con una nueva mentalidad, llegaba a los Estados Unidos con un nuevo pensamiento. Por eso es que él proponía crear una patria nueva. De ahí viene el término de patria nueva. Bueno, entonces don Augusto B. Leguía llega y le habla a la población, le dice a la población que él venía a transformar esa sociedad pasada. Les habla de un nuevo Perú, de ahí vuelvo a repetir el término de patria nueva. Entonces, con este verbo, don Augusto Bernardino Leguía va a contar con el apoyo de dos columnas vertebrales. Una de esas columnas va a ser la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra casa de estudios, la pionera, la primera universidad de toda América, le brinda su apoyo a don Augusto B. Leguía, un señor que nunca había pisado una universidad, que no tenía un título universitario y que sin embargo se ganó el respeto y el apoyo de la mejor casa de estudios que tenemos en nuestro país, la Universidad Mayor de San Marcos, y la universidad lo nombra incluso maestro de la juventud. Asimismo, lo va a apoyar a don Augusto B. Leguía el Partido Constitucional. El Partido Constitucional, recuerden que Augusto B. Leguía salía del Partido Civil, entonces el respaldazo que le dio fue el Partido Constitucional, que había sido creado por don Andrés Avelino Cáceres. Entonces, con este apoyo que tenía Leguía por parte de la universidad, por parte de la juventud universitaria, el apoyo que va a tener el Partido Constitucional, y van a la verdad de la gente, la popularidad que tuvo Leguía era enorme, se lleva a cabo las elecciones. Estas elecciones que se llevaron a cabo en 1919, recuerden que todos los elementos, llámese Jurado Nacional, todos los elementos que manejaban lo que es el sistema electoral peruano en esta época, estaban controlados por el Partido Civil. Entonces, llevadas las elecciones, don Augusto B. Leguía denunció fraude. Ante esta situación política, el 4 de julio de 1919, el coronel Gerardo Álvarez va a dar un golpe de Estado. Y al dar este golpe de Estado, nombra como presidente del país a don Augusto B. Leguía. Entonces, don Augusto B. Leguía inicia su gobierno no siendo presidente constitucional, sino que llega al gobierno como una especie de dictador porque pues no había sido elegido, valga la redundancia, en las elecciones, sino que había llegado al poder por un golpe de Estado, lo habían puesto ahí. Entonces, el primer objetivo del oncenio de don Augusto B. Leguía va a ser democratizar su régimen. Democratizar su régimen. Entonces, ¿qué se entiende por democratizar su régimen? Significa que tiene que darle una orientación demócrata, tiene que hacerlo legal. Entonces, para hacer legal su régimen, don Augusto B. Leguía va a recurrir a dos grandes hechos. Primero, va a llamar a lo que él denominó pues un referéndum, llama un plebiscito, ¿sí? Lo primero que va a hacer para democratizar su régimen entonces va a ser llamar a un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito es una consulta que se hace al pueblo. Entonces, con la popularidad que tenía, definitivamente Augusto B. Leguía iba a ser apoyado. Entonces, en ese plebiscito, él consulta al pueblo para dos cosas. Primero, convocar a una asamblea nacional. Una asamblea nacional. Recuerden que Augusto B. Leguía cerró la asamblea, cerró lo que viene más el Congreso, para que se me entienda. Lo cierra y estaba en manos definitivamente del Partido Civil. La mayor cantidad de asambleístas eran del Partido Civil. Entonces, lo que él va en este caso, a convocar es a una nueva asamblea. ¿Sí? Esa nueva asamblea nacional, pues, estuvieron todos los que lo apoyaban a don Augusto B. Leguía. Entonces, esta nueva asamblea era totalmente leguillista. Entonces, esta nueva asamblea le nombra o le da a Augusto B. Leguía ya constitucionalmente el título de presidente constitucional.
Y de esa manera, don Augusto B. Leguía se convirtió en presidente constitucional, recién ahí. Al mismo tiempo, esta misma asamblea, y a través del plebiscito por supuesto, esta misma asamblea va a dar una nueva constitución. Esa nueva constitución, que va a ser la constitución de 1920. Entonces da la constitución de 1920. Esta constitución, que luego va a ser modificada para que don Augusto B. Leguía sea reelegido en más de una oportunidad, como lo vamos a ver más adelante. Esta constitución de 1920 va a reemplazar a la constitución de 1860, que fue la constitución de 1860, claro que fue dada por don Ramón Castilla, y que fue la constitución que más tiempo había durado en nuestro país. Ya con ello, habiendo logrado este primer punto, la democratizar su régimen, Leguía va hacia el segundo punto que se había propuesto, que era el perfeccionamiento cívico. Algo que es una excelente idea, manejar el civismo, hacer que nuestro país, nosotros los peruanos, valoremos y amemos tanto a nuestra patria y que nos falta, desgraciadamente. Hoy vemos con este problema que tenemos del coronavirus y en el estado en que nos encontramos, que hay personas que todavía no entienden que sobre los intereses personales están los intereses sociales de la sociedad, de la patria. El país es riquísimo, que el mundo sepa que estamos en un país muy rico, que tiene todo para ser una potencia en el mundo, pero que sin embargo nosotros, la población peruana, nosotros, hay que reconocerlo, nos falta mucho para estar a la altura de lo que nuestro país tiene. Pero en fin, entonces con todo este respaldarazo que tiene don Augusto B. Leguía, lo primero que él va a hacer es combatir a los partidos políticos tradicionales, llamémosle así, dentro de ellos el Partido Civil. Y para hacer este trabajo, llamémosle el trabajo sucio de eliminar a la competencia, don Augusto B. Leguía va a contar con el apoyo de un asesor. Ese asesor va a ser su primo, llamado Germán Leguía. Germán Leguía entonces viene a ser, más o menos para que la juventud me entienda, lo que años después sería, durante el gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, ese personaje oscuro que está en las sombras y que sin embargo manejaba todos los hilos de la política. Eliminando al partido civil y con el apoyo de la población, entonces Leguía pues tenía todo listo para hacer un gobierno extraordinario, un gobierno que pase a la historia como el mejor, pero desgraciadamente vamos a ver qué es lo que ocurrió realmente. Bien, como les decía, entonces, Leguía va a buscar durante este periodo, va a buscar industrializar al país. Es decir, busca industrializarlo. Pero para lograr esta industrialización, recuerden que veníamos de una sociedad netamente agrícola, Leguía va a buscar el apoyo de una clase social. Esa clase social es una nueva clase naciente, la llamada clase media. Esa naciente clase media que va a tener un respaldo económico, que va a tener un gran apogeo durante el oncenio, va a poder sobresalir los maestros, los ingenieros, etcétera, y también algunos que van a desarrollarse económicamente gracias a este proceso de industrialización, y van a surgir en el Perú los llamados los ricos de medio pelo. En otras palabras, los llamados ricos chuscos. ¿Por qué se dice así? Porque anteriormente estaban los ricos aristócratas. Es decir, en este periodo del oncenio surgen ricos que ya no se van a apellidar pues Pardo, Aspíllaga, Billinghurst, sino que van a surgir ricos pues Mamani, Sánchez, Guamán, Santa Cruz, que no necesariamente tienen un apellido de prestigio, pero que sí van a tener dinero y que se va a enfrentar justamente a los ricos, llamémosle así, antiguos. Entonces, con el apoyo de la clase media, entonces surgen los llamados ricos de medio pelo. Leguía, durante esta época, como lo vamos a ver, va a consolidar como principal actividad económica en nuestro país durante este periodo a la minería, especialmente lo que es la explotación de metales e hidrocarburos. Otro hecho importante, entonces, principal actividad económica, anotamos, es la minería. Recuerden, minería de metales e hidrocarburos. Otro hecho importante es que durante esta etapa se va a crear
el Banco de Reserva del Perú. El Banco de Reserva fue creado por Leguía el 9 de marzo de 1922, muy importante para poder guardar pues, nuestras reservas. Asimismo, otro hecho importante durante este gobierno es que da la Ley Orgánica de Presupuesto, en donde nosotros podemos ver claramente que esta ley orgánica dada el 26 de diciembre de 1922 va a tener tres títulos claves: los egresos, los ingresos y el balance. Quizás otro hecho importante es durante este gobierno también y que hay que considerar es que durante el oncenio se va a dar un impulso o se va a buscar dar un impulso al desarrollo del campo. Es decir, Leguía buscó desarrollar un poco más nuestra agricultura, pero lo hizo de una manera que es cuestionada. Utilizó los famosos enclaves, las haciendas, ¿no? Se puso en práctica el famoso enganche, en donde hacendados de la costa pues iban a la sierra, buscaban campesinos pobres, arruinados, le prestaban cierto dinero que para el campesino era demasiado dinero que no podían ellos con el tiempo pagar, entonces quedaban enganchados con el prestamista. Este señor que les prestaba el dinero los llevaba a la costa para que trabajen y de esa manera pudieran ellos pagar el préstamo realizado. Pero llegando a la hacienda, los campesinos pues eran obligados a cuidar todas las herramientas que les daban y que de paso estaban un poco arruinadas o viejas. Entonces si ellos rompían algo, ellos tenían que pagarlo, tenían que pagar sus alimentos, tenían que pagar sus platos, que muchas veces estaban con precios elevadísimos. Entonces el campesino, trabajando en la costa, y si es que malograba algo, tenía que pagarlo, y a veces su sueldo no alcanzaba para pagar eso, de tal manera que el campesino quedaba enganchado hasta de por vida. Si algunos podían ahorrar, sencillamente los hacendados les pagaban con fichas. Esas fichas no tenían valor en otras tiendas, pero sí tenían valor en las tiendas de los grandes hacendados. En otras palabras, era negocio redondo. El campesino era simplemente un explotado más. Entonces, este sistema del enganche fue pues tremendamente cruel y terrible para el campesino, que siempre en nuestro país fue olvidado y que está esperando, inclusive hasta ahora, me atrevo a decirlo, su reivindicación. Gracias. Continuando con las obras durante el oncenio de Leguía, el Perú durante esta época se convierte literalmente en una semicolonia. El Perú, recuerden que ya había tenido una influencia anterior, una influencia extranjera de Inglaterra. En este caso, el Perú, durante el oncenio de Leguía, empieza nuestra dependencia económica y se va a consolidar hacia el dominio norteamericano, especialmente los Estados Unidos. Entonces, empieza Leguía una tremenda política de empréstitos. Grandes préstamos hechos a la banca norteamericana, y lo que quiero que se den cuenta es en el tiempo en que se van haciendo esos préstamos, y la verdad es cómo se malgastó, cómo no se invirtió adecuadamente este dinero, que este dinero luego va a tener que crearse una institución para que pueda administrarla, pero que también es el inicio de una tremenda corrupción en el Perú, donde ese dinero fue pues malgastado, mal habido, y llegó prácticamente a los bolsillos de otras personas. Entonces, el primer préstamo se va a hacer, en este repito, a los grandes empresarios, a la Warrington Trust de Nueva York, no sé si se pronuncia así, fueron el primer préstamo se realizó el 14 de julio de 1922 por $2,5 millones de dólares. Se puso como garantía el petróleo que tenía nuestra nación. Recuerden, el primer préstamo, $2,5 millones de dólares. El segundo empréstito se realizó el 1 de diciembre de 1922, es decir, unos meses más. Fue por $25 millones de dólares. ¿Qué se puso como garantía? Las pensiones del agua, el 10% de los impuestos a las importaciones y los impuestos prediales. En otras palabras, estábamos ya dependiendo de los Estados Unidos. El tercer préstamo que se va a hacer durante ese periodo va a ser el 3 de noviembre de 1923,
iba a ser por 7,5 millones de dólares. Nuevamente se pone como garantía el petróleo. El cuarto préstamo se va a realizar el 18 de agosto de 1926 y va a ser por la suma de 30 millones de dólares. ¿Qué se pone como garantía? Todas las contribuciones e impuestos de nuestro país. Prácticamente éramos ya una semicolonia. Y el quinto préstamo se realiza el 18 de diciembre de 1927, llamado el famoso empréstito nacional. Este famoso empréstito nacional fue un escándalo. Se hizo por la suma de 100 millones de dólares en ese tiempo, que se puso como garantía todas las rentas del Estado peruano. En otras palabras, estábamos en las manos de los grandes empresarios de la Warrington Trust de Nueva York. Durante este periodo, recuerden que Leguía encontró una deuda externa, encontró una deuda de 12 millones de dólares. Sin embargo, cuando finalizó su mandato, nos dejó una deuda de 135 millones de dólares. La deuda externa era enorme.